¿Qué tal, amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital, en este 9 de octubre, miércoles 9 de octubre del 2024? Estamos transmitiendo desde Radio Nesa, la radio multicultural, para toda la comunidad de Nesa y para todo el mundo prácticamente, porque salimos a través de Facebook. Bueno, pues esta mañana estamos aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, con uno de los enigmas poderosos, uno de los enigmas de estos que despiertan mucha controversia, en cierto sentido, despiertan mucho confusión en algunos, porque a veces se piensa, o a veces algunas personas piensan que esto es una cuestión anticlerical, antirreligiosa, pero porque tiene que ver este enigma con lo que es la religión. Entonces, van a ver ustedes qué interesante este tema, qué tantas cuestiones tiene imbricadas ahí este tema de hoy. Este tema que se llama Enigmas Bíblicos, los expedientes secretos de la religión. Así es, amigos de Mundo Enigma, vamos a ver este gran tema, los enigmas de la religión. Enigmas bíblicos es un tema que hemos ido viendo, hemos ido buscando para poderlo desarrollar de una manera interesante para todos ustedes, obviamente para que se enteren a través de este programa de lo que implican algunas de estos enigmas, parte de este enigma que evidentemente tiene muchos entresijos, muchos vericuetos, podríamos decir, pero vamos a hablar lo más representativo de estos asuntos. Los llamados expedientes X de la Biblia, amigos de Mundo Enigma, y esto evidentemente se va a referir a episodios o eventos que aparecen algunos, la mayoría en las escrituras, y que desde una perspectiva moderna podríamos interpretar como fenómenos misteriosos, extraños, inexplicables, que vienen insertados en todos estos relatos que alguna vez hemos leído por angas o por mangas, hemos leído en alguna que otra ocasión, y esto nos va a generar preguntas entre la gente que se dedica a investigar todos estos asuntos, a ahondar, no a ver superficialmente las cosas como normalmente se puede hacer cuando el estado de conciencia de nosotros es un estado de conciencia ordinario. Bueno, pues no nos interesa muchas veces buscar ahondar en los temas, pero la gente que investiga, que le gusta asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente, como es el caso de su amigo y servidor Tomás López en este programa de Mundo Enigma que estamos transmitiendo aquí a través de Radio Nesa, investigadores que buscamos interpretaciones alternativas, a veces relacionadas con lo sobrenatural, o quizá incluso hasta llegar a inferir sobre la injerencia extraterrestre o los fenómenos paranormales. Aquí esta mañana del miércoles, les decía, 9 de octubre, en Mundo Enigma, con su amigo y servidor Tomás López, vamos a introducirnos en uno de esos grandes enigmas de todos los tiempos, los expedientes X de la Iglesia, de la religión. A todos nos ha sorprendido desde hace mucho tiempo esta lista de expedientes X de la religión,
Bueno, pues esta mañana nos haremos cargo de este gran enigma aquí en su programa Mundo Enigma, en la versión del Misterio Digital en Radio Nesa. Pues bien, amigos míos, vamos a pedirle a Ángel, quien estará en la producción y los controles esta mañana de principio a fin, como siempre, magistralmente llevando la transmisión, quien estará atento en este momento para hacernos favor de abrir la mansión del misterio para entrar en el tema de hoy, en los enigmas bíblicos de los expedientes X de la religión. Bueno, amigos, estamos comenzando a entrar en el pasillo de los enigmas bíblicos. Vamos entrando, vamos caminando sobre este pasillo de los enigmas bíblicos de la religión. Vamos a hablar en primera instancia de una cita que viene en los documentos bíblicos, en el libro del Éxodo 25, 10, 22, y es el misterio del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es descrita como un objeto sagrado que contiene tablas, las tablas estas famosas de los 10 mandamientos, y que tiene la capacidad de emitir un poder divino. ¿Por qué se cita, por qué tiene importancia o por qué se cita en esta forma la tabla de los mandamientos? ¿Qué importancia tiene y por qué está guardada en esta famosa Arca de la Alianza? Bueno, pues es uno de los primeros códigos de conducta, de comportamiento, de regulación del comportamiento de los seres humanos en una sociedad. Recuerden, parece que el primero fue el Código de Hammurabi, o más o menos cerca de lo que fue también las tablas de la ley, los 10 mandamientos que, según estos textos bíblicos, le fueron entregados a Moisés, uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel en aquella época, y se le aparece en una zarza ardiendo en el monte, y Moisés toma las tablas escritas por Dios, por el poder, por el gran poder que lo llevó a lograr liberar a la gente de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto, y entonces le da estas famosas tablas, y luego estas tablas son metidas en el Arca de la Alianza, que es una especie de caja que tiene como unos ángeles en la parte de arriba. Es un objeto sumamente poderoso que, según antiguas leyendas, contenía la esencia misma del pacto entre lo divino y lo humano. Es decir, esa alianza que hizo Moisés, el gran líder del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ahí la tenemos en pantalla, el Arca de la Alianza, famosa esta, con Dios, ¿no? Con quien los ayudó a liberarse de ahí. Esta famosa arca se dice que tiene enormes poderes y que es exactamente y precisamente el símbolo de la unión de lo humano con lo divino. Es el vínculo entre el hombre y Dios. Está encerrado en esta Arca de la Alianza, y además tiene cierto sentido porque es una
ahí está contenida la estructura o la parte de la estructura de las primeras civilizaciones humanas, aunque ya había en otras partes civilizaciones humanas y habían intentado ir regulando la conducta de los seres humanos al congregarnos en sociedades. Bueno, pues en esta caja se encierra este texto sagrado de los 10 mandamientos, que la mayor parte de los seres humanos o de nosotros los que estamos en esta parte de Occidente conocemos. Según los textos sagrados, fue capaz de arrasar ciudades enteras, esta Arca de la Alianza, abrir caminos imposibles en el desierto y derrotar a ejércitos con su sola presencia. Fíjense ustedes que irradiaba, según esto, una enorme potencia, esta Arca de la Alianza, donde estaba encerrado este código, este decálogo, y era capaz de vencer incluso, dice ahí, ejércitos. Este es el Arca de la Alianza, el enigma supremo de la religión. Desde las descripciones de la Biblia, el arca no solo es una reliquia dorada y majestuosa, sino un contenedor de fuerzas inexplicables. La misma caja, esta Arca de la Alianza contiene o puede manejar, y de hecho maneja, fuerzas inexplicables, porque se decía, les comentaba yo, que puede vencer incluso a ejércitos. Saludamos a Pepe Barrera, Cesario Rivera, que están ya esta mañana en la transmisión. Y bueno, pues esta misma caja que resguardaba las tablas de la ley entregadas a Moisés se convirtió en un arma de proporciones colosales. Fíjense que no solamente es una herramienta, o fue una herramienta de orden moral, de orden social, la que estaba encerrada ahí, sino que además tenía, se dice, todas estas capacidades con las que se derrotaban a ejércitos, con las que se abrían posibilidades en situaciones límite, en situaciones complejas que atravesaron estos peregrinos cuando salieron de Egipto y comenzaron a caminar sobre el desierto y comenzaron a buscar un lugar donde aposentarse. Cuando comenzaron a buscar la tierra prometida, cuando comenzaron a buscar el destino que a través de las promesas de Moisés les había dejado ver Dios, entonces atravesaban el desierto con el Arca de la Alianza y todo esto, bueno, pues esta caja que resguardaba las tablas de la ley entregadas a Moisés se convirtió en el arma, les decía, de proporciones colosales. ¿Cómo es que una caja, por muy divina que sea, puede llegar a tal nivel de poder? ¿Qué piensan ustedes, amigos de Mundo Enigma? ¿Es solamente imaginación de aquellos que participaron en esta gesta del éxodo, en esta gesta de la salida de Egipto en busca de la tierra prometida, o tiene otras implicaciones? Esta caja que llegó a tener tal poder, ¿de dónde obtenía ese poder? Solamente del decálogo que había escrito Moisés, del pacto que había hecho Moisés con ese Dios que después alguien lo llamó el Dios desconocido.
Aquí comienza el misterio. El arca de la alianza desapareció de pronto sin dejar rastro alguno. Desde entonces se han tejido innumerables teorías. Algunas dicen que fue escondida por sacerdotes hebreos, no ebrios, hebreos, por sacerdotes hebreos antes de la invasión babilónica. Otros que se encuentran en Etiopía, celosamente resguardada por unos monjes que fueron encargados de recuperar el objeto y de guardarlo por siempre y para siempre. Pero hay voces más atrevidas. Si nosotros pensamos más a fondo, se abren una innumerable cantidad de posibilidades. Aquellos que creen que el arca es mucho más que un simple objeto sagrado, ¿qué tal si, como sugieren algunos estudiosos, en su interior contenía no solo los mandamientos, sino tecnología, escuchen ustedes, amigos de Mundo Enigma, de origen extraterrestre? Un regalo divino que desafía todo lo que conocemos sobre la realidad, porque es cierto que hemos hablado de la realidad en un sentido, digamos, ordinario, pero la realidad es algo mucho más extraordinario. Se dice que la realidad supera a la fantasía. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Mundo Enigma, en ese sentido? Este tipo de enigmas da para mucho rollo en la cabeza, ¿no? Da para muchas vueltas a las ideas, da para mucho escudriñar las posibilidades de la imaginación y para mucho investigar, para mucho atar cabos dentro de los datos, la observación y lo que día con día se va publicando y va saliendo. Mucha gente ha dicho y ha pensado en esta posibilidad de que era parte de la ayuda extraterrestre, no necesariamente de un Dios en el sentido tácito de la palabra, sino de una civilización mayor, de una civilización que de alguna forma intentaba ayudarnos a los seres humanos a poder encontrar un desarrollo mayor en este planeta. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de que estos personajes, estas entidades, nos ayudaran como civilización? Siempre se ha pensado que hay una especie de gran fraternidad que está ahí afuera, como decía Mulder, el de los expedientes secretos X, decía, las respuestas están ahí afuera, y esto es cierto, ¿no? Evidentemente puede ser que estos elementos que dejó la religión como parte de algo divino sean parte de la conexión directa con otras dimensiones o con otras entidades, con otras civilizaciones, o que pueda ser un portal inconmensurable del universo, de este universo que creemos dominado por la simple idea que tenemos sobre él, pero que no tenemos, amigos de Mundo Enigma, la más remota idea de lo que es en sí la realidad. Las historias sobre la capacidad destructiva del Arca de la Alianza son verdaderamente atorrantes, escalofriantes. Se dice que cualquiera que osara tocarla sin la autorización divina caía fulminado instantáneamente, que era ese poder divino. Si fulminaba a la gente, pues no podría ser un poder divino. Entonces, ¿era ese poder divino realmente? Algunos científicos que hoy en día especulan que podría haber sido un artefacto de energía avanzada hacen la inferencia de que por eso caían fulminados, o incluso que pudiese ser una especie de arma que les fue otorgada a este pueblo para
defenderlos, ¿no? Lo que está claro es que el arca, más allá de su contexto religioso, ha sido uno de los mayores misterios de la historia, un expediente secreto X, amigos. ¿Dónde está? ¿Qué secreto se esconde? ¿Y por qué a lo largo de los siglos reyes, arqueólogos e incluso aventureros se han obsesionado con encontrarla? Incluso en las películas de Indiana Jones es lo que busca en alguna de ellas, ¿no? ¿Cómo supieron que en su interior se encierra algo que podría cambiar para siempre el destino humano? ¿Es el Arca de la Alianza este elemento? El Arca de la Alianza sigue siendo un enigma, un expediente X de la religión que nos invita a cuestionarnos cuán lejos pueden llegar los secretos que el pasado nos ha dejado como herencia. Estos secretos del pasado y qué conexiones pueden tener estos mismos secretos con nuestro futuro. Bueno, pues he ahí el Arca de la Alianza. Es un objeto que la misma deidad, al hacer pacto con Moisés, nos dejó a los seres humanos, porque no podría ser solamente a una nación, tendría que ser necesariamente para toda la humanidad. Nos dejó un arma poderosa, nos dejó un elemento de control social, nos dejó un elemento que guarda misterios insondables, más allá de lo que nuestra mente puede digerir, puede entender. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos de Mundo Enigma. El siguiente expediente que estamos aquí abriendo a la vista, como si fuera un juego de tarot, donde estuviéramos abriendo estas cartas, estos expedientes X de la religión, es el Éxodo mismo, este acto donde salieron de Egipto, y esta especie de columna de fuego que fue guiando a los israelitas a salir de Egipto. Es un verdadero misterio. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel es guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Es decir, durante el día era una especie de nube la que iba guiando a este pueblo israelí en la búsqueda de la liberación y en la búsqueda del encuentro con la tierra prometida, y de días y de noche se convertía en una columna de fuego que los iba alumbrando. Algunos investigadores han teorizado sobre este asunto y tomamos algunos de los datos que estos grandes investigadores nos han dejado, y hablan de que podría ser avistamiento de ovnis o fenómenos celestiales inexplicables, lo que ahora se conoce como FANIS, fenómenos anómalos no identificados. En el oscuro desierto del Sinaí, en lo más oscuro del desierto del Sinaí, bajo un cielo infinito, tachoneado, plagado de estrellas, un grupo de esclavos liberados, imagínense la escena, marchaba hacia lo desconocido, guiados por un fenómeno, por un hiperfenómeno que desafía toda explicación racional. Se le conoció como la columna de fuego. Esta columna durante la noche les alumbraba el camino para que ellos fueran siguiendo alguna especie de mapa celestial o de mapa que venía de manera prácticamente extraña.
una presencia imponente que según las escrituras iluminaba el camino de los israelitas durante la noche y se erguía como una nube protectora durante el día. ¿De qué los protegía? Del sol, del terrible sol que hay en los desiertos, ¿no? La nube prácticamente como si fuera una sombrilla, y de noche un fuego para calentarlos e iluminarles el camino. Esto es uno de los expedientes X más antiguos que tiene la historia de la religión. Es un enigma que continúa desconcertando a estudiosos, teólogos y hasta a investigadores paranormales. ¿Qué rayos era esta columna de fuego? Los relatos la describen, sí, como una manifestación divina, como un milagro que guiaba y protegía a este pueblo durante la épica huida de Egipto, pero detrás del velo de lo sagrado surgen una serie de teorías que son bastante perturbadoras, o algunos sugieren que ni siquiera fue un acto divino, sino un fenómeno tecnológico que escapaba y escapa aún a la comprensión de la humanidad en esa época y en esta también. ¿Podría esta columna haber sido una forma de tecnología avanzada o incluso de tecnología no de este planeta? Piense en ello. Las historias de una entidad luminosa que protegía y guiaba, capaz de desatar terror entre los enemigos, suenan increíblemente similares a las descripciones modernas de naves o artefactos de origen desconocido, y que si el éxodo fue más que una historia de liberación, si detrás de este fenómeno había una inteligencia superior, algo o alguien que dirigía el curso de los acontecimientos desde las sombras, y no necesariamente era el Dios del que hablaban ellos, pudiese ser una entidad menor al Todopoderoso, porque nosotros entendemos también que hay grados, que hay diferentes niveles de manifestaciones de la vida en este universo. La máxima manifestación de la conciencia de la vida sería Dios, pero de ahí hacia abajo hay diversas inteligencias. ¿Podría haber sido alguna de esas inteligencias la que guiaba a este pueblo? Hay teorías bastante audaces que sugieren que los israelíes vieron como una señal divina lo que podría haber sido una nave extraterrestre, un objeto volador no identificado que utilizaba algún tipo de propulsión avanzada, generando la ilusión del fuego. Este fuego podría haber sido la estela de un dispositivo o de una especie de motor fuera de nuestro entendimiento que seguía un propósito más allá del control humano. De hecho, algunas leyendas esotéricas y teorías modernas vinculan a estos fenómenos, incluso, escuchen ustedes, amigos de Mundo Enigma, con los Anunnaki, ¿sí? Con los famosos reptilianos o los Anunnaki, aquellos seres mencionados en los textos sumerios como visitantes de otro mundo. Y si el misterio de la columna de fuego ya es desconcertante, lo que viene a continuación lo es aún más, amigos de Mundo Enigma. En cada lugar donde se separaba a este pueblo, donde acampaba, la columna se detenía y levantaba un campamento de protección, como si les indicara cuándo moverse y cuándo detenerse. Como una especie de Wise intergaláctico, ¿no? ¿Era acaso un simple fenómeno natural o un ser omnipotente que les guiaba? ¿O tal vez se trataba de un experimento cuidadosamente orquestado por fuerzas más allá de nuestra comprensión? A lo largo de los siglos, muchos han intentado explicar esta famosa columna de fuego desde ángulos naturales, desde como tormentas eléctricas, reflejos del sol en el desierto,
gases inflamables emergiendo del suelo. Esto de los reflejos del sol en el desierto podría descartarse porque era de noche cuando aparecía la columna. Gases inflamados emergiendo del suelo, pero ninguna de estas explicaciones puede responder a cómo este fenómeno mostraba tal control e inteligencia sobre los movimientos del pueblo que estaba huyendo. Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿qué le pasó a la columna de fuego después del Éxodo? ¿Desapareció de repente? ¿Desapareció de las escrituras tan misteriosamente como apareció? ¿Desapareció incluso de las narraciones, dejando una incógnita eterna en el corazón de la historia y en la mente de los investigadores? ¿Fue destruida, oculta, o acaso simplemente dejó de ser visible cuando ya no era necesaria? El enigma del Éxodo con su columna de fuego nos abre la puerta a reflexiones mucho, pero mucho más profundas, amigos. ¿Qué otras fuerzas podrían haber intervenido en momentos clave de la historia humana? ¿Y cuántos otros expedientes X estarán enterrados en los relatos religiosos esperando a ser descifrados? Bueno, pues esto lo vamos a ver, estos otros expedientes X, pero regresando de un corte. Vamos a hacer un corte de estación. Los dejamos con esta intriga, este fenómeno intrigante de la columna de fuego que guiaba a los israelitas. Y además, decía Salvador Freixedo, este extraordinario investigador de lo paranormal, que ¿por qué, pudiendo hacer el trayecto en unas par de semanas, en unos días, por qué tardaron 40 días en el desierto? ¿Por qué esta columna de fuego y esta nube los fueron guiando hasta al grado de tardarse 40 años en el desierto? Algo que pudieron haber hecho en mucho menos tiempo. Estas intrigantes preguntas se quedan en el aire y nos vamos al corte de estación. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El Centro Cultural El Castillito te invita a descubrir su magia. Ven y conoce este maravilloso espacio construido en 1974. Aquí tenemos un lugar para ti. Dibujo, pintura, danza folclórica, artes plásticas, música, teatro, violín, guitarra, canto, bordado, ajedrez, cartonería, alebrijes, fomento a la lectura, vitrales, manualidades y muchas actividades más. Muy pronto en el Castillito tendremos también exhibiciones, conciertos, exposiciones, funciones de teatro, bazares artesanales y tardes musicales. Atención al público de lunes a domingo. Visítanos en Avenida Chimalhuacán, esquina Clavelero, cerca de la estación del Mexibús El Castillito. ¡Te esperamos! El CEMUA, Centro Municipal de Artes Aplicadas, reabre sus puertas. Intégrate a nuestros talleres, aprende y profesionalízate. Te esperamos en calle 38, esquina Aureliano Ramos, Colonia El Sol. Aprende carpintería, cerámica, ebanistería, escultura de metales, robótica, origami, cocina, diseño de modas, sastrería, escultura y vaciado, grabado y muchas actividades más. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mayores informes a través de la página de Facebook, Centro Municipal de Artes Aplicadas. ¿Te duelen los pies al caminar y te incomoda tu calzado? Para el DIF Nesa tus pasos son importantes. Ven a una consulta podológica a bajo costo.
Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle Aviación Civil sin número, Colonia General Vicente Villada. En el DIF NESA tu salud es primero. Escuchas Radio Nesa, la radio multicultural. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma. Estamos aquí desentrañando los expedientes X de la religión. Los Nefilim, ¿han escuchado ustedes este nombre? O los ángeles caídos. Esta referencia viene también en el libro del Génesis 6:1-4. No crean que estoy evangelizando, y además esto también no es en búsqueda de desvirtuar los textos religiosos, sino es en búsqueda de la verdad. Es lo que hacemos nosotros, preguntarnos y cuestionarnos, reflexionar, actividad pocas veces utilizada ya en la actualidad. No reflexionamos sobre lo que leemos y nos tragamos en crudo toda la información, provenga de donde provenga, y sobre todo si proviene de los medios digitales, y no es esa la función de la mente humana. La función de nuestra mente, de nuestra conciencia, es reflexionar acerca de todos estos tópicos y temas que muchas veces dogmáticamente han entrado en nuestra vida. Hay que hacer a un lado el dogma y buscar la verdad, porque el dogma muchas veces oculta la verdad. Este universo está lleno de misterios, es una caja de sorpresas. Los Nefilim son descritos como gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio universal, del famoso diluvio universal. Se ha sugerido que podrían ser una raza extraterrestre o una especie diferente de humanos, o, diría yo, una raza de no humanos, de la que probablemente proviniéramos nosotros. Lo que ha generado teorías sobre civilizaciones avanzadas en el pasado remoto. La sombra de los gigantes, estos legendarios Nefilim, donde los secretos más oscuros de la humanidad son desenterrados, nos adentramos en un verdadero laberinto de mitos, leyendas y conspiraciones que han obsesionado desde siempre a la humanidad, desde tiempo inmemorial. Los Nefilim, si alguna vez han sintonizado los enigmáticos episodios de estos personajes, recordarán la referencia a criaturas sobrenaturales, experimentos gubernamentales y verdades ocultas, que era algo de lo que se manejaba en los expedientes secretos X. Por eso decidimos ponerle el título de Expedientes X de la religión, enigmas bíblicos, porque son esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la ficción, amigos de Mundo Enigma, se entrelaza con la realidad y se dice que la realidad supera a la ficción? Y si les dijera que detrás de estas historias lejanas, de tiempos perdidos en el laberinto de la eternidad, quizá reales, quizá ficticias, se esconden oscuros secretos que podrían cambiar nuestra percepción de la historia y nuestro lugar en este universo. Muchas veces, seguramente, cuando uno empieza a platicar de estas cosas, hay gente a la que le da incluso miedo ser desplazados del lugar que nos ha asignado la civilización en el universo, como una de las máximas creaciones, por ejemplo, cosa que yo ni por asomo creo. Somos parte de la creación y tenemos conciencia que es una enorme ventaja de lo que somos, ¿no? Los Nefilim, según las antiguas escrituras,
eran seres híbridos, fruto de una unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas. Gigantes poderosos y violentos que sembraron el caos y la corrupción en la tierra. Pero, ¿qué tan lejos o cerca de la realidad está esta antiquísima leyenda, amigos de Mundo Enigma? Algunos investigadores de lo oculto sugieren que los Nefilim no fueron solo figuras mitológicas, sino que existieron realmente y que su legado aún perdura en nuestra sociedad. Se dice que estos seres poseían conocimientos avanzados de ciencia y tecnología que habrían manipulado a nuestra humanidad para sus propios fines. Y si los gobiernos del mundo estuviesen ocultando pruebas de la existencia de estas criaturas, ahí tenemos una imagen, ha habido varias imágenes que han surgido ahí en la red que han encontrado enterrados osamentas gigantescas. No sé si serán hechas a base de Photoshop o algunas de estas serán reales, a saberlo, ¿no? Y si los extraños avistamientos de seres gigantes y las leyendas de civilizaciones perdidas estuviesen relacionadas con los Nefilim, aquí, amigos, en esta transmisión vuelan los minutos y nosotros seguimos explorando las conexiones entre estos archivos secretos X de la religión y nuestra realidad actual. Los Nefilim y las teorías conspirativas más audaces nos dicen que hay que internarse en estos asuntos para sacar algunos visos de la verdad, para ir descubriendo parte a parte el rostro de la verdad que ya se oculta en el velo, entre velos de misterio. Descubriremos cómo estas ideas han permeado en la cultura popular y han alimentado la imaginación de millones de personas. Parados en los límites entre lo conocido y lo desconocido, adentrémonos en el mundo donde la ciencia ficción y la realidad convergen, se confunden, donde las sombras del pasado proyectan sobre nuestro presente estos misterios. ¿Recuerdan? La verdad está ahí afuera, decía Mulder, pero a menudo se encuentra en los lugares más oscuros y ocultos. Así como decía Carlos Gustavo Jung, ese gran psiquiatra suizo que ahondó en este tipo de temas enormemente, decía que iluminarse no es hacer figuras de luz, sino conocer la oscuridad, nuestra propia oscuridad, y que de esa manera se ilumina el hombre. Así, cuando conozcamos nosotros estos oscuros secretos que yacen en el velo, entre velos de misterio, vamos a conocer la verdadera naturaleza del origen de nuestra estancia en este mundo. Estamos buscando descubrirla, vamos explorando temas como la conexión de estos Nefilim con las antiguas civilizaciones, estos avistamientos de seres gigantes a lo largo de la historia, teorías conspirativas sobre el gobierno y su conocimiento de los Nefilim. ¿Pudiesen estos Nefilim haber sido la versión bíblica de los Anunnaki? Porque recuerden que esto apareció en Sumeria, en Sumer, y en Sumeria también se encontró ese famoso poema de Enuma Elis, Desde lo Alto, que también tenemos un programa sobre el Enuma Elis aquí en Mundo Enigma, y hemos visto que en esta civilización se hablaba de los gigantes Anunnaki, ¿no? Estos personajes que después se mezclaron con las o tuvieron relación con las hembras de cierta especie que había aquí en la Tierra, que no era propiamente lo que somos hoy los humanos, y que de ahí surgimos nosotros como especie. ¿Quién será quien descubra
nuestro origen real de la humanidad. Piénsenle, amigos, ¿cuál es el origen verdadero de la humanidad? Hasta aquí, estimados amigos, vamos a dejar este expediente secreto de la religión, la forma más antigua de narración donde una parte de la población resguardaba los valores míticos, históricos de la humanidad, de esta nuestra humanidad. Y bueno, pues vamos a brincar de lo que son estos gigantes a lo que ha sido una de las figuras más gigantes en el sentido espiritual, en el sentido religioso, uno de estos grandes profetas. Es considerado incluso en el Corán como el último profeta, Jesucristo. Vamos a hablar de otro gran expediente secreto de la religión. Este expediente se refiere a la transfiguración de Jesús. Jesús es descrito como brillando con una luz intensa en una montaña y se aparece junto a Moisés y Elías, otros dos de los grandes líderes profetas de este pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto. El fenómeno de la luz y la aparición de las figuras del pasado son temas que algunos asocian con encuentros cercanos de tipo espiritual o extraterrestre. Recuerden ustedes, valga el ejemplo, no estoy comparando porque luego van a decir que estoy haciendo unas comparaciones totalmente absurdas, pero estoy diciendo como algo similar a lo que se propone en la Guerra de las Galaxias, cuando los Jedis que ya trascendieron, Obi-Wan Kenobi, Yoda y todos estos personajes que se supone que trascendieron, aparecen como figuras transfiguradas para guiar a los otros aspirantes, ¿no? A los otros que están en la batalla. Es algo similar a lo que aquí se narra en la transfiguración de este gran personaje, Cristo, que incluso su figura divide la historia. El enigma de la transfiguración de este personaje es como verlo en la cima de una montaña en completa oscuridad y de repente su figura ante ustedes comienza a brillar con una luz deslumbrante, un resplandor que no es de este mundo. Esa es la imagen que nos deja uno de los pasajes más enigmáticos y sobrenaturales del Nuevo Testamento, conocido como la transfiguración de Cristo. Es un evento que sigue desconcertando a teólogos, historiadores e investigadores de lo paranormal. ¿Qué ocurrió realmente en aquel monte sagrado? Los evangelios nos relatan que Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una montaña alta, que de pronto fue envuelto en una luz totalmente cegadora. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. En ese momento, 2 figuras identificadas como Moisés y Elías aparecieron junto a él, dialogando sobre un misterio aún mayor, y luego una voz desde las alturas declaró: "Este es mi Hijo amado". Esta es la famosa transfiguración de Jesucristo. Es otro de los expedientes secretos X de la religión. Este suceso marcó un punto clave en la vida de Jesús, pero su naturaleza exacta ha dejado abierta la puerta a teorías impactantes que podrían transformar nuestra comprensión de este evento. Teoría divina, amigos de Mundo Enigma, es así para muchos creyentes. La transfiguración es un milagro puro y simple, un adelanto del poder divino de Cristo y su glorificación
antes de la crucifixión. Esta ha sido tomada como una señal de su conexión directa con Dios, una revelación de su naturaleza que no era terrenal y la confirmación de su papel como el Mesías. Pero incluso para los más devotos esta explicación no responde a preguntas fundamentales como ¿cómo pudo el cuerpo humano de Jesús emitir esta luz? ¿Qué relación tenían Moisés y Elías con este escenario? ¿Era esto una manifestación de otro plano, de otros planos de existencia, de otras dimensiones de existencia? Digamos que, trasladándolo al terreno de lo sobrenatural, se puede proponer que lo que ocurrió en la montaña fue más que un milagro religioso. Fue un evento sobrenatural que traspasa los límites de la realidad. ¿Podría la transfiguración haber sido una intersección entre dimensiones? Que Cristo hubiese trascendido a otra dimensión y regresado para cumplir su destino. En algunas interpretaciones quizá esotéricas se dice que Cristo pudo haber alcanzado un estado vibracional tan elevado que hizo visible otros planos de existencia, tal vez donde habitan Moisés y Elías como seres de luz en otra realidad, en una realidad paralela. Y esto puede ser cierto porque recuerden ustedes que cuando Cristo oraba, se decía, por ejemplo, avatares como Cristo, como Buda, como estos personajes, purificaban kilómetros alrededor de ellos con la simple energía espiritual que emanaban a través de la manifestación de sus oraciones. Hay teorías también que lo relacionan con el mundo extraterrestre, es donde las teorías más atrevidas entran en juego. Algunos investigadores de lo inexplicable han sugerido que la transfiguración pudo haber sido un contacto extraterrestre. Y si la luz brillante que rodeaba a Jesús no era un fenómeno espiritual, sino resultado de una tecnología avanzada, en esta teoría Jesús habría sido elevado temporalmente a una nave o expuesto a algún tipo de energía que transformó su apariencia ante los discípulos. Los seres que aparecieron junto a él podrían haber sido visitantes cósmicos, seres de una civilización superior, muy superior a la nuestra, guiando a la humanidad a través de figuras clave en nuestra historia. ¿Quién crea los arquetipos? ¿Quién creó los arquetipos famosos que menciona Jung? Pues pudiesen ser civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Teorías de la proyección mental nos dicen que probablemente otra vertiente psíquica sea que la transfiguración fue una experiencia de proyección mental colectiva lanzada sobre sus discípulos. Testigos de esta gloriosa visión pudieron haber entrado en un estado alterado de conciencia y modificar su percepción. Sus mentes proyectaron esta imagen luminosa de Jesús, un estado inducido tal vez por el poder espiritual que él emanaba. Esta teoría sugiere que Jesús no solo estaba experimentando una transformación interna, sino que una energía fue tan poderosa que afectó la percepción de la realidad de sus seguidores. Simbólicamente hablando, finalmente se podría decir que los símbolos antiguos interpretan la transfiguración como una metáfora de un despertar espiritual, un evento no literal, sino un relato místico que representa la unión de lo divino con lo humano. En esta interpretación, Moisés y Elías no son presencias literales, sino figuras simbólicas del pasado y la ley que se inclinan
que se inclinan ante la nueva revelación de Cristo como el futuro de esta nuestra humanidad. Lo que resulta innegable es que esta transfiguración sigue siendo un enigma insondable. ¿Fue un milagro divino, una manifestación de dimensiones superiores o acaso un contacto con fuerzas más allá de la tierra? Sea cual fuere la verdad, este evento cambia la manera en que entendemos la naturaleza de lo divino, lo sobrenatural y los límites de nuestra propia realidad. Pues ahí están expuestas estas otras realidades para que ustedes, amigos de Mundo Enigma, desarrollen sus propias conclusiones. Enfóquense para que puedan sacar el mayor provecho de toda esta información y logren seguir avanzando en el terreno de encontrar la verdad que está oculta justo a unos pasos de nuestra realidad presente. Bueno, pues agradecemos a Ángel en la producción y los controles esta mañana y nos despedimos este miércoles 9 de octubre del 2024, invitándolos a que si les ha gustado la transmisión, la compartan con sus amigos, nos den like en cualquiera de nuestros espacios, aquí en Facebook, en YouTube, también Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.